Jarraituko dugu beraz, gaurko bigarren mailarekin. Seguimos con la segunda mesa de esta jornada del curso de conmemoración del Cano. Y precisamente vamos a hablar, la mesa se titula Del pasado al presente, ¿qué transmitimos? Y vamos a fijarnos en eso, ¿no? En qué hechos del pasado conmemoramos, también esos matices de verbos, ¿no? De si se celebraban, se conmemoran, qué cosas hacemos con los hechos del pasado, con la historia, cómo los seleccionamos, qué subrayamos, qué ignoramos cuando estamos contando una cosa, qué otra ocultamos, qué valores hacen que prefiramos un relato u otro, o impulsemos uno u otro, y qué dice todo esto de nosotros, ¿no? Esto creo que va a estar muy presente, el hecho de que toda esta reflexión sobre la historia, que no son batallitas de abuelos, sino de un reflejo de lo que somos hoy en día, ¿no? Y de lo que nos importa. Y para eso tenemos a dos personas muy conscientes de cómo se elaboran los relatos de la historia y cómo se transmiten. Aquí está Carlos Iriza, que es doctor en Historia por la Universidad del País Vasco, con un premio extraordinario además por una tesis sobre las vidas indígenas en Quito en el siglo XVII. Es profesor en el Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Pública de Navarra, acaba de llegar de Pamplona, y participa en investigaciones históricas con universidades, creo, internacionales de otros países, por ejemplo, sobre los oficios en las sociedades indianas, las relaciones entre el País Vasco, Europa y América, que hay una mirada ahí transoceánica también, y trabaja con la didáctica de las ciencias sociales, las maneras de enseñar la historia, así que bueno, tiene mucha conciencia de cómo su trabajo, saber cómo se transmiten estas cosas, ¿no? Y al otro lado está Xavier Careseta, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Deusto, es miembro del Departamento de Etnografía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y un gran experto en patrimonio histórico y etnográfico. Él sabe de primera mano qué retazos escogemos para contar, para mostrar, porque ha trabajado con los principales museos de nuestro entorno, ¿no? Desde el Museo San Telmo, el Museo Euskal Herria de Guernica, el Museo Vasco de Bayona, el Museo del Pastor Vasco, el Museo Barandiarán, los Aquariums de Donosti Biarritz, me parece. Se ha encargado de almacenes patrimoniales, exposiciones, investigaciones. Bueno, se ha encargado de ver qué contamos y cómo lo contamos, ¿no? Entonces, la idea es la misma que en las otras mesas. Hará primero Carlos su exposición, después la hará Xavier y abriremos un diálogo entre ellos dos y entre aquellos del público que quieran participar. Así que muchas gracias por vuestra presencia. Eskerrik asko denoi gurekin jarraitzeagatik goiz honetan, eta Carlos, cuando quieras. Creo que ya se oye, ¿verdad? Sí. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas y agradecer la invitación tanto de los cursos de verano como especialmente de la Fundación Elcano para estar hoy aquí, pues tratando de responder, ¿no?, a esta pregunta que era de la mesa de qué transmitir. Yo añadiría otra, cómo transmitir la historia, como si la primera no fuese suficientemente compleja, ¿verdad? Y a lo largo de esta pequeña charla, de estos 20 minutos, yo creo que esto se extenderá mucho luego en el debate, pero voy a tratar de responder, al menos dando algunas pinceladas, a lo que yo creo que son los elementos fundamentales de qué transmitimos, de los problemas que tenemos al transmitir y de cómo los transmitimos, porque hay muchísimos. Para esto podría eternizarse, pero en 20 minutos voy a tratar de dar pinceladas a los que me parecen a mí que son los elementos. Antes quiero volver un poco con mi biografía, un poco voy a hablar un poco de mí, ¿no? Y como señalaba Ander, mi formación es de historiador, me centré en los indígenas de la ciudad de Quito en el siglo XVII, aquí en la tesis doctoral que hice en la Universidad del País Vasco, ¿no? Volviendo a qué transmitimos y cómo lo transmitimos. Creo que poca gente transmite la historia de los indígenas. Pero en los últimos años me he centrado especialmente y preocupado un poco por esa tesis doctoral y lo poco que se sabía y lo poco que se transmitía en la didáctica de la historia. Es decir, esa historia que llega, creo yo, al 90, al 95, ojalá al 99 o al 100% de la población, que no es la misma que la que trabajamos muchas veces ni los historiadores, ni los periodistas, ni las personas de cualquier formación que estén interesadas. Lo normal no es que llegue al 95% de la población. Y por ahí va a ir un poco esta
esta pequeña charla. Hace varias décadas, un profesor que se llamaba Carretero dividió los tipos de historia en tres. Dijo, bueno, vamos a aclararnos qué tipos de historia tenemos. Y dijo, hay tres: historia académica, historia educativa y lo que llamó el historia social popular. La historia académica era la que hacían los historiadores, estas investigaciones históricas, y era la más importante de todas. Hizo una jerarquización. La más importante es la historia académica. Él era académico, era profesor, estaba en la cúspide de esta pirámide jerárquica, ¿verdad? Le seguía la historia educativa, que en teoría y con un poco de suerte se veía influenciada por esta historia académica. Y cuando la historia académica cambiaba, la historia educativa cambiaba. Es decir, si la historia académica comenzaba a preocuparse por algunos elementos nuevos, la historia educativa en los centros educativos lo haría también. Y finalmente hablaba de una historia social popular, que es la que tenía en su mente el 95-99% de la población y que se veía muy influenciada por esta historia educativa. ¿Vale? Estos tres tipos de historia, o de tres tipos de cómo entender o cómo desarrollar la historia, eran fundamentales para entender la relación entre la historia y el presente. Porque Carretero se daba cuenta de que la historia que hacían o que hacemos los historiadores no llegaba a la sociedad o muchas veces no se extendía en la sociedad. Entonces decía, bueno, quizás es porque la historia académica no está llegando. Y tenía, en mi opinión, tenía razón. La historia académica, porque mal que nos pese a muchos, no llega al 95% de la población. Por lo general, con un poco de suerte, igual llega al 10, al 5, al 2, al 3% de la población. Pero es más, los debates que se inician en la población sí que afectan a los debates de la historia. Y esto es lo curioso, porque son vínculos que se conectan. Lo que pasa es que no influyen de la misma manera unos con otros. Por poner un ejemplo de este tipo de vínculos que afectan en el presente y que se trasladan a la historia, que no pasa al revés muchas veces. Imagino que todos conocerán el movimiento Black Lives Matter, que empezó en Estados Unidos y que tuvo sus diversas vertientes e influencias en la revisión de la historia colonial de América, especialmente con la figura de Colón, ¿verdad? Y empezamos a ver cómo en algunas ciudades del continente americano se comenzaba a quitar estatuas de Colón, quitar estatuas, avenidas, ¿no? Lo más llamativo eran las estatuas. Lo curioso de este ejemplo es que no en todas las ciudades pasó esto. Revisión, este presentismo que afecta a la historia, no afecta de una manera lineal. Entonces todos conocíamos ejemplos como Chicago, Baltimore, en San Francisco también, en Atlanta, se fueron quitando las estatuas. Pero no en todas las ciudades de Estados Unidos ocurrió lo mismo. Y es ahí donde quería darle un poco de importancia al tema. En otras, como en algunas ciudades de Connecticut, se revisó, o se hizo un revisionismo de la historia de la figura de Colón. Bueno, todos sabemos que con esta idea de, vamos a decir, hablar de un genocidio en el siglo XVI, o finales del XV, principios del siglo XVI en América, y cómo había que retirar esta figura que representaba este genocidio. Y luego, bueno, podemos en la charla debatir sobre este tema. Pero en otras ciudades, y esto es lo que me llama a mí la atención, como en Nueva York, esta revisión no se produjo. Este cambio en las avenidas, en las estatuas de Colón, no se produjo en la ciudad de Nueva York como se estaba produciendo en otras ciudades. Y lo curioso es que no le dimos importancia a esto, al menos desde el punto de vista, ¿no? Histórico o periodístico, no se le dio, creo yo, la importancia que tenía. Quizás hay muchas razones para explicar por qué no en todas las ciudades americanas se produjo esta revisión. Desde mi punto de vista, en el caso de Nueva York, la presencia y la importancia de la comunidad italoamericana marcó un antes y un después en cómo se revisaba la figura de Colón. Y permitió no desarrollar esta revisión como se hacía en otras ciudades como San Francisco. Por eso digo que el presente no solo marca los intereses de los historiadores, sino que muchas veces marca incluso las revisiones que se hacen en la historia. Y esto tiene sus ventajas, que podemos comentar, pero también tiene sus desventajas y tiene sus elementos peligrosos. Para traerlo un poco al tema que aquí nos ocupa, la conmemoración del Cano, la pregunta que me surgía, la voy a dejar un poco abierta, voy a tratar de responderla, pero es una respuesta abierta, no queda cerrada. La pregunta que me surgía a mí era, vinculando esta revisión de la figura de Colón, ¿por qué no se había producido una revisión generalizada, popular y social de la figura del Cano o de la circunnavegación, incluso Magallanes el Cano? ¿Por qué no se había producido esta revisión? ¿Por qué no se habían retirado estatuas de Magallanes, del Cano, de México o de
Portugal o de Filipinas o de distintos lugares. ¿O por qué no se había hecho lo mismo en Estados Unidos con la figura de cabeza de vaca, por ejemplo? De muchos otros descubridores o de muchos otros conquistadores, exploradores. Se podría hacer con muchos. El principal elemento aquí, al menos a mi entender, es la transmisión de la historia. ¿Cómo se han transmitido estas figuras y estos elementos? Y esto es fundamental para el caso del Cano. La figura del Cano, Magallanes el Cano, pero especialmente el Cano, no tiene un papel fundamental, como sí lo tiene Colón, en la historia clásica, en la historia positivista clásica que se va configurando. No quiere decir esto que sea un papel secundario, pero no tiene el papel que tiene Colón. Al no tener este papel prioritario principal, no ha producido un rechazo o una revisión como sí ha producido la figura de Colón. Y este elemento me llevaba a pensar el que yo creo que es la idea principal de estos 20 minutos que tengo de charla. Y tiene que ver con una nueva idea de la enseñanza de la historia. Esta nueva idea se denomina pensamiento histórico. Y además aparece, luego lo comentaré un poco, aparece en la nueva ley educativa. También podremos desarrollar después un poquitín. El pensamiento histórico, por definirlo de manera muy rápida, es la competencia histórica, es decir, la forma que tienen de investigar los historiadores. Lo que se busca o lo que se trata de conseguir en la actualidad en la enseñanza de la historia, a veces con poco éxito, pero se busca, es que los alumnos y las alumnas ejerzan en la medida de sus posibilidades de historiadores y se hagan las preguntas que nos hacemos los historiadores, que investiguen como investigarían los historiadores, como digo, en la medida de sus posibilidades. Y este pensamiento histórico, en vez de memorizar, etcétera, contenido sin un objetivo, sino aprender buscando estas preguntas y estas respuestas de la historia. Este pensamiento histórico tiene distintos elementos. Y uno de los elementos fundamentales que buscamos que nuestros estudiantes, tanto en el grado como en la educación secundaria, incluso en la educación primaria, empiecen a entender o al menos a cuestionar, se denomina significancia histórica. ¿Vale? La significancia histórica básicamente lo que plantea es qué es importante en la historia, pero sobre todo por qué es importante. ¿Por qué hay unos elementos que son importantes, fundamentales, y que decidimos? Esto un alumno, por ejemplo, a mí me parece muy fácil resumir qué elementos consideramos importantes cuando tenemos que decidir qué aprende un alumno o una alumna de 14 años o de 16 años. ¿Qué elementos ese alumno y alumna de 16 años tiene que saber cuando deja la educación secundaria obligatoria? Porque ahí sí que tenemos un tiempo limitado. ¿Qué elementos son fundamentales? La pregunta de esta significancia histórica no solo es qué elementos, sino por qué estamos eligiendo algunos elementos. Y aquí aparecen bastantes problemas. El primer ejemplo de esta significancia histórica, y que además ha salido en las charlas anteriores, así que me permite conectar con las charlas anteriores, es la presencia de las mujeres en la historia. La historia de género, la historia de las mujeres, que son distintas corrientes, pero en esta misma idea. Durante siglos, los historiadores, y este es los historiadores, se centraron en analizar a los hombres a lo largo de la historia. El 50% de la población ha sido mujeres a lo largo de toda la historia de la humanidad. Esto es un hecho biológico. 50, 48, 52 aproximadamente. ¿Quiere decir esto que las mujeres han tenido siempre el mismo papel? No, en absoluto. A veces han tenido más, a veces han tenido menos. Lo que quiere decir es que cuando los historiadores nos dedicábamos a investigar la historia o se dedicaban en el pasado a investigar la historia, no es que no encontrasen a las mujeres, es que no las buscaban tampoco. A veces las mujeres no aparecen, pero otras veces sí que aparecen. Y ahora voy a volver pues al menos a mi experiencia como investigador. Cuando, en mi caso, yo inicié la tesis, se centraba en analizar a los indígenas en América, en un espacio muy concreto, y además eran los indígenas. Quizás influido por este tipo de historias, de historiadores, deduje que no iba a encontrar a muchas mujeres indígenas. Estamos hablando de clases muy populares, no estamos hablando de la élite. Entonces dije, bueno, es probable que no haya documentación. La investigación que yo desarrollé la hice en base a protocolos notariales, es decir, lo que hacían los escribanos, los notarios, compraventas, testamentos, poderes, este tipo de documentación. Con lo cual, deduje otra vez que al no tener propiedades, las mujeres iban a tener menos documentación notarial. Bueno, después de consultar aproximadamente 800, 900 documentos, empecé a darme cuenta que esto no era así. Más del 50% de mis documentos eran de mujeres. Y esto cambió la forma que yo tenía de entender a la sociedad indígena, al menos en mi tesis, y creo que
trataba de cambiar un poco la forma que tenemos de entender a las sociedades del pasado. Por lo general, lo que ha pasado en muchos casos al hablar de la historia de las mujeres o de la historia de género es que se han transmitido al pasado concepciones, representaciones sociales, una idea que tenemos del pasado sin buscar una comprobación documental. En ocasiones esto ocurre. Las mujeres no tienen este papel. En otras ocasiones no ocurre. Las mujeres sí que tienen un papel fundamental. La historia que hacemos los historiadores, y creo que ha sido Cristina La Peña, creo que ha sido una de las preguntas de la charla anterior, la historia que hacemos los historiadores tampoco refleja también los hechos históricos del pasado, creo yo. A veces refleja mucho mejor nuestras propias concepciones del presente, que trasladamos al pasado. Entonces, no solo creo, no sé si dejaba mal a los periodistas, pero a los historiadores no los ha reflejado muy bien. Creo que nos ha dejado mucho mejor de lo que realmente somos en muchas ocasiones. Pero esto no ocurre, esta significancia histórica de qué elementos son importantes y qué elementos no son tan importantes, no ocurre solo con la historia de las mujeres, ocurre con muchas cosas. Y he traído un ejemplo que suele sorprender bastante, que es la cronología. La cronología histórica la deducimos que es una cronología objetiva. Son años, 1400, 1500, 1501. Esto es muy objetivo. Y efectivamente lo es. Bueno, podríamos entrar a debatir, ¿no? La objetividad de la visión del tiempo. No creo que sea el lugar. Pero efectivamente sí que lo es. Estos años no tienen nada de subjetivo. Lo que sí tiene de subjetivo es la división en etapas de la historia. Y esto a veces se nos olvida. La división en etapas me refiero a esta división de historia antigua, historia medieval, historia moderna, historia contemporánea, que son distintas etapas históricas y que sabemos que empiezan y terminan. Por ejemplo, para la que nos ocupa aquí la historia moderna, decimos empieza en 1492 y termina en 1789. Empieza con la llegada de Colón a San Salvador de Guanaani y termina con la Revolución Francesa. Y decimos, estos son hechos objetivos. No, no lo son. Ni siquiera son universales. No para todo el mundo y no para todos los historiadores la época moderna empieza a la vez y termina a la vez. Es más, hay mucha discusión con esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que este debate en la historia académica no se traslada a la historia educativa y no se traslada a la historia social. Entonces no nos terminamos de plantear de verdad por qué algunas fechas nos parecen más importantes y por qué otras no son tan importantes. Por ejemplo, en el caso de algunos de los países de Europa del Este, en sus corrientes historiográficas, el 1492 no es un cambio fundamental. El cambio fundamental, que es el inicio de la época moderna para estas corrientes y para estos historiadores, es 1453, que es la caída de Constantinopla. Mucho más fundamental para muchos países de Europa del Este que la llegada a América. Bueno, sería debatible, pero lo cierto es que para sus corrientes historiográficas, para sus escuelas historiográficas, es mucho más importante. Para muchas de las escuelas que se formaron en Estados Unidos, para muchos de estos historiadores, 1789 no es un cambio fundamental. El cambio fundamental es el levantamiento de las 13 colonias, que es el que marca el primer levantamiento contra un imperio, la primera formación de una república. Y 1789, para ellos, simplemente es la continuación de un proceso que ya se había iniciado en las 13 colonias. Esto ocurre con muchas cosas. Podríamos preguntarnos por qué 1492, que es la llegada a una isla, es más importante que 1522. Es más importante, por ejemplo, que la primera circunnavegación. Quizás la prueba de que la Tierra era redonda, que es lo que básicamente entonces en muchas cosas consiguió Elcano, es más importante que la llegada a una isla. Tenemos en cuenta que Colón murió sin saber exactamente a dónde había llegado. ¿Qué es lo que ocurre? Por lo general, en la historia también hay distintas corrientes y la historia política suele ser más importante que la historia cultural, la historia científica. La historia social tiene su importancia también en el vínculo con la historia política. Damos por buenas grandes hitos o grandes fechas históricas de hitos políticos, como puede ser la llegada de Colón, como puede ser la Revolución Francesa, y otros, como la primera circunnavegación, nos parecen menos importantes. La idea del qué transmitir, cómo transmitir, que nos parece ahora fundamental en la educación, es que no solo alumnos, alumnas, sino todos nosotros nos planteemos cómo elegimos estas fechas, por qué algunas son más importantes. Al menos pongamos en duda la objetividad. Tengamos en cuenta que estas fechas, que como he dicho son subjetivas, no solo marcan la cronología de la historia, sino que marcan muchas veces cómo se dividen los currículums. Los currículums que son esa normativa que marca cómo se enseña o qué se enseña en la educación. Marca qué enseñamos en un curso y qué enseñamos en otro.
la importancia de estos elementos que teóricamente son objetivos, pero que realmente, como hemos visto, son subjetivos y cambian de unos lugares a otros, es importantísima. Y marca la historia académica, marca la historia educativa y marca la historia social. Y como último elemento, y esto también vinculado con cosas que han ido apareciendo ya, yo creo que voy bien de tiempo, sí, va bien. Quería hablar en relación con estas corrientes historiográficas que empiezan a aparecer ahora, que en muchos casos estamos tratando de analizar el relato histórico. Y explico un poco más. En las últimas décadas, esto viene de antes, pero en las últimas décadas especialmente, muchos historiadores nos hemos comenzado a preocupar no solo por la historia que hacíamos nosotros, espero que muchos, la verdad, igual soy muy optimista, algunos nos hemos empezado a preocupar no solo por la historia que hacíamos los historiadores, sino por la historia que llegaba a la sociedad. Y no solo por la historia que llegaba a la sociedad, sino por la historia que creaba la sociedad. Todos y cada uno de nosotros somos creadores de narrativa histórica. Originalmente, esta narrativa, este relato histórico, tenía unas fuentes muy claras, de forma tradicional y clásica, ¿no? Las fuentes que podían ser la academia, podían ser todos los profesionales de la historia, podían ser historiadores más aficionados, o podía ser la prensa. Estas eran las fuentes que creaban narrativa y relato histórico. Pero en la actualidad esto ha cambiado mucho. Y ha cambiado especialmente por la aparición de un elemento que yo creo que ha modificado la sociedad por completo, que es Internet y las redes sociales. Antes se ha comentado y se ha hablado de Twitter y de la fiabilidad o no fiabilidad de los tweets y de los mensajes que aparecen en Twitter. Yo no voy a entrar a valorar la fiabilidad o no, pero lo cierto es que Twitter es un elemento fundamental en la creación de relato histórico. Esa historia social, que a veces está influida por la historia educativa y por la historia académica, pero que muchas veces no, ahora, en muchos casos, está surgiendo, en mi opinión, de Twitter. Y es en Twitter donde no solo se opina y se condena, sino donde empiezan a aparecer relatos, narrativas históricas, una historia, una historia y una memoria colectiva que antes se debatía en lugares como este, en lugares más físicos y presenciales. Es en Twitter donde empezamos a ver debates, opiniones, es en Twitter donde en gran medida surgió este movimiento de revisionismo con respecto a la figura de Colón. Y tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Es verdad que es mucho más, no sé cómo decir, más participativo, democrático quizás, pero también tiene sus desventajas, como puede ser la extensión que te permite Twitter a la hora de debatir o como puede ser la problemática a la hora de analizar las fuentes y la información. En Twitter todo el mundo puede debatir, todo el mundo puede opinar y la diferencia entre lo que opine alguien que sí que ha investigado y alguien que no ha investigado no se puede detectar. En los últimos 2 años, desde la Universidad Pública de Navarra, hemos estado tratando de desarrollar un proyecto de investigación analizando el relato histórico en Twitter. Em, y, y lo empezamos a hacer con la aparición del libro de Imperiofobia, que tuvo una repercusión muy importante en la sociedad y tuvo una repercusión muy fuerte en Twitter. Y nos pareció muy interesante decir, bueno, vamos a ver cuál es el relato y la narrativa histórica que está apareciendo en Twitter. El de la que nuestros estudiantes del grado de historia, por eso llegamos a ella, se estaban haciendo eco y en la que nuestros estudiantes del grado de historia estaban participando. Decíamos, bueno, es interesante ver cómo se debate esto, qué está surgiendo. Bien, el debate en Twitter, es decir, todavía son conclusiones todavía muy, muy preliminares, pero sí que es cierto que el debate en Twitter, además de ser muy rico, nos permite hacer un análisis comparativo de las connotaciones que tienen distintas palabras y cómo se vinculan unas a otras. Al menos, nos permite repensar la idea que teníamos de esfera pública. Normalmente, el relato histórico, la narrativa histórica, surgía en la academia, en los espacios educativos y en la esfera pública. La esfera pública que podía ser una sala como esta. Íbamos creando una narrativa y un relato histórico. Ahora, Twitter, aunque sea virtual, a veces tiene más influencia en la realidad de lo que pueden tener espacios físicos como este. No sé si por desgracia o por suerte, la verdad, no sabría valorar esto. Pero lo cierto es que estos debates que aparecían en Twitter estaban creando una esfera pública, una narrativa histórica y un relato histórico que modificaba
lo que nosotros estábamos hablando en las aulas. Y esto nos llevó a otro elemento, porque la esfera pública, aunque Twitter sea importante, no se limita a Twitter, efectivamente. Esto sí que por suerte no solo es Twitter. Y se compone de diversos elementos. Uno de los fundamentales, y con este es con el que voy a terminar, y que ya ha salido antes, es el espacio educativo. El espacio educativo también es esfera pública. Y en el espacio educativo, en teoría, también se crea narrativa histórica. En los últimos meses, años, ya no sé, el espacio educativo siempre está un poco a debate y sobre todo en lo que respecta a la historia. Y ahora mismo estamos, como creo que sabremos muchos de nosotros, en la aprobación de una nueva ley educativa, que, bueno, que modifica la LOE, pero que es una nueva ley educativa. Y quería aprovechar este espacio para comentar algunos elementos y para lanzar algunas preguntas, porque en los últimos congresos o proyectos en los que estamos de didáctica de la historia siempre terminamos debatiendo sobre cómo se va a aplicar. Y todo esto muy entrecomillado porque todavía queda de aplicar los currículos autonómicos. Bueno, sabrán que la ley orgánica de la educación se aplica en cada autonomía en base a currículos autonómicos que todavía están por aprobar en muchos casos. Entonces, el debate está siendo todavía sobre la ley orgánica a nivel nacional. Pero en esta nueva ley, al menos, empieza a aparecer esta idea de pensamiento histórico. Esta idea de que los alumnos y las alumnas empiecen a aprender cómo se hace la historia. Porque esto era fundamental, o esto parecía fundamental. Empiecen a repensar qué es importante en la historia y por qué es importante para ellos y por qué es importante para ellos. Empiecen a cuestionar elementos que se les transmiten, cómo se les transmiten sin mayor reflexión. Empiecen a reflexionar al menos ellos sobre esos elementos. Y quería traer un ejemplo que pongo normalmente cuando hablo con mis alumnos, tanto de los grados de magisterio como en formación de profesorado o en el grado de historia. Estamos hablando de alumnos y alumnas interesados por la historia. Y cuando debatimos sobre qué es lo que hay que aprender en la historia y cómo nos preocupamos por algunos elementos, siempre les pregunto, ¿qué saben de Alfonso III de Asturias? El rey Alfonso III de Asturias. Y la pregunta no es al azar, es decir, el rey y lo elijo. No. Alfonso III de Asturias se incluye en prácticamente todos los currículums autonómicos de España, en dos momentos, tanto en primaria como en secundaria. Bien, todavía no he hecho una encuesta, pero les puedo asegurar que a lo largo de mis años como docente, ningún alumno y ninguna alumna ha respondido a la pregunta de quién es Alfonso III de Asturias. Y entonces, a partir de ahí, nos planteamos, bueno, ¿qué elementos son importantes? ¿En qué elementos estamos dedicando tiempo en nuestro espacio educativo, en esa esfera que es el espacio educativo, para que nuestros alumnos aprendan? ¿Y a qué elementos estamos dedicando menos tiempo? Elementos que aparecen para nuestra época, que son Colón, los reyes católicos, los virreinatos del Perú, los levantamientos, por ejemplo, del siglo XVIII. ¿No? Creo que se ve la tendencia, ¿no?, de la historia política, frente a otros que no aparecen. Este objetivo que ha cambiado con esta nueva ley educativa hacia el pensamiento histórico nos permite, al menos desde mi punto de vista, centrarnos en los elementos que como docentes y como alumnos y alumnas van a pensar que son fundamentales. Y termino ya con esto, porque tiene que ver con la significancia histórica que planteaba al principio y con la historia educativa. Si nos centramos en estos nuevos espacios educativos, con esta nueva ley educativa, en el pensamiento histórico, y nos centramos en la competencia histórica, podremos dar importancia a elementos que no aparecen en los libros, que no aparecen en el currículum. Y uno de esos elementos generalizado que no aparece, si no me equivoco, en ninguno, ahora puede que en alguno, pero creo que en ninguno de los currículos autonómicos, es la figura del canon. Quizás es más importante o menos importante de lo que pensábamos, pero lo cierto es que en los currículos autonómicos no aparece. Si le damos importancia al pensamiento y a la competencia histórica, podemos trabajar estos elementos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Luego relanzamos la pregunta de Alfonso III de Asturias al público y veremos qué respondemos. Es un público interesado. Pues te vas a sorprender, porque ayer en la cena
Hablamos de Alfonso III de Asturias, creo que no lo nombramos, pero fíjate qué gente hay aquí. Xavier, Carlos encontró mujeres indígenas en Quito y tú has llegado a descubrir mujeres nada menos que en Hondarribia, por ejemplo, fortificando Hondarribia, una cosa extrañísima, ¿no? Cuéntanos qué cosas has encontrado que no se suelen contar y, es- Vai, marca tú. Bye. Sí, en efecto, antes ha salido también lo de el otro, ¿no? O los otros, ¿no? Si hace 500 años había, sí, yo creo que había y además estaban en casa, como nos ha dicho Álvaro, y siempre, siempre están y si no se buscan y siempre se van a encontrar, porque parece que hay una especie de necesidad, ¿no? de esos otros. Yo quería centrarme un poco en esos 500 años, claro, que, no sé, celebrar, no me gusta mucho la palabra, pero siempre conmemorar, ¿no? Y a veces es celebrar también, pero bueno, conmemorar, incluso cuando decidimos qué vamos a conmemorar, ya estamos marcando algo, ¿no? Hace 500 años pasaron un montón de cosas, ¿no? ¿Con cuáles nos quedamos? Bien, evidentemente con el canon. En la Comunidad Autónoma Vasca tampoco aparece en el currículum. Bueno, ahí me has matado, o sea, bueno, al menos nos han dado un día de fiesta, San Juan Sebastián. Bien. Yo quería centrarme en tres casos concretos, hablando de estos 500 años. Precisamente en la primera idea, cuando me dijo Rafa, estábamos pensando en ese el otro de las antípodas prácticamente, ¿no? Cómo vemos al otro ahora, cómo se veía entonces y tal. Y yo quería centrarlo más en aquí, en más local. Empezando ya pues con las mujeres, por ejemplo. Bueno, quería hablar de tres, ¿no? De tres ejes, por decirlo así, para luego centrarnos, ¿no? Que es el asunto de género, que ahora parece que nos interesa mucho en historia también, en la historia académica. Yo no sé si en las otras historias estamos llegando a ello. Bueno, pues poner un ejemplo. Además, ya sabéis, ahora 1522, Amaiur, Navarra, el Estado Vasco, todas estas cosas están muy, muy de moda. La batalla de San Marcial, 1522 también, y si somos los buenos o los malos ahora en Irún por celebrar esta cosa y tal. Bueno, pues claro, con motivo de estos 500 años, en Navarra se está publicando mucho y en Irún también se ha publicado alguna cosa, menos de lo que pensaba, la verdad, sobre los famosos 500 años, ¿no? Y un libro que han hecho un par de historiadores académicos, diría, porque luego de gente que se hace llamar historiadora y escribe cualquier cosa también hay mucho. Y bueno, pues ¿cómo es? Viendo en la tierra adentro a los enemigos, que por cierto es una expresión que es de la época, que a uno le provocó un escándalo, porque cómo llamar a los enemigos, a los navarros en Irún y tal, le afectó muchísimo ahí la cosa. Y yo pensaba, oye, nadie iba a pensar que este es un castellano de lo más marciano, viendo en la tierra adentro a los enemigos. ¿Quién habla así? Euskalduna, claro, herrillan barrena, porque claro, en la tierra, claro, si tú dices el pueblo, es la localidad. En euskaraz, el herrilla se sigue utilizando, bueno, aparte de Euskal Herria, pues claro, Herria es Estellerría, Iruñerría, la cuenca de Pamplona, ¿no? El Chorierri, Goyerri, Beterri. Y dije, claro, esta gente escribía en castellano, pero realmente era muchísimo más euskaldún que nosotros, que nos hacemos llamar bilingües. Entonces, ¿se le pueden dar muchas vueltas? Pues no, nadie le ha hecho caso a eso. Bueno, bien, lo de la lengua lo voy a dejar por ahora. En este libro aparecen, bueno, pues las fortificaciones que se hicieron en la villa, que era Hondarribia, que estaba fortificada, pero que había que refortificar porque ya se preveían ataques. Y entre otras muchísimas cosas, se da un listado de unas docenas de mozas, que así les llaman, es decir, mujeres solteras, que trabajaron en las fortificaciones y que cobraron por ello poco, evidentemente, pero que cobraron y aparecen sus nombres y sus apellidos. Y claro, eso en Irún, y en este caso en Hondarribia, pero lo ha escrito uno de Irún, eso no pasa porque si esto huele un poquito a excusatio non petita de ¿yo? ¿Contra las mujeres? Yo, por favor, hombre, mira, si les pongo con sus nombres, les doy un protagonismo que hasta ahora no... Y es verdad, si yo hubiese escrito estas cosas hace 30 años, pues igual tampoco habría puesto el listado de estas mozas, ¿no? Entonces ahora se sacan a relucir y las ponemos con sus nombres y apellidos, cuando en el fondo su trabajo fue muy, muy secundario. Aparecen con nombres y apellidos no para que pasen a la historia, sino porque había que hacer un listado de pagos. Claro, entonces, claro, a la gente le pagas
Pues a ver, Antonia, Alcayaga, Pérez, pues, que venga y que cobre lo poco que le va a tocar, porque cobraban menos las mujeres que los hombres. Bien, entonces esto me pareció interesante de contar, porque sí, las mujeres sí han estado. Sí, a las mujeres no se les ha visto en la documentación, estaban ahí, como estaba en la lengua vasca y no se veía, o de vez en cuando salía alguna curiosidad vascongada a relucir, pues alguna cosita de una mujer que llamara la atención, estaban ahí. Pero también hay que decirlo, y estaban haciendo, en el fondo, lo que hacían también los hombres, ¿eh? De forma muy subsidiaria, en este caso, es decir, fortificando, en este caso, apoyando a Carlos, este emperador, Carlos I, yo diría más de Castilla que de España, porque Aragón, por lo que yo sé, ya era España y era Carlos IV de Aragón, pero bueno, esa es otra, y estaban ahí. Es decir, que cuando contamos la historia también tenemos que contar toda la historia. Cuando hablamos de historia de las mujeres a veces parece que nos vamos a dedicar a, no sé, ¿no?, a las hierbas medicinales y al trabajo que hacían en el caserío, que también es verdad, evidentemente, pero cuando las integramos en la historia oficial, es decir, bélico-institucional, pues también hay que decir lo que estaban haciendo y si se lo cuestionaban o no lo cuestionaban. Esto, bueno, por la cuestión de género. Luego, por lo que podríamos llamar la cuestión de lucha de clases, que creo que me parece que vuelve a haber una especie de repunte en esto, ¿no?, de plantearlo, porque de estas últimas décadas parecía que no había pasado. Y volviendo al caso de Navarra y Amaiur, que además ahora es en julio, es el 500 aniversario de la heroica caída, pero heroica, ¿no?, porque aguantaron ahí como unos jabatos los navarros. Dices, bueno, sí, los navarros sí, pero ojo, los agramonteses. Es decir, solo una facción. Y ojo, una facción no, una facción de la aristocracia navarra. Que eso también lo pasamos así como si, no, aquí con esto de las hidalguías y no sé qué, parece que todo el mundo era, pues desde luego mi familia navarra me da a mí que de aristócrata tuvo muy poco hace 500 años también. Eso también hay que decirlo. Y entonces hay unos discursos muy heroicos, en el fondo muy clásicos, porque seguimos con las batallas, pues las conquistas, las reconquistas, todas estas cosas. Digo, y nadie va a decir que a 4 kilómetros de Amaiur está Bozate, que es un barrio que ya existía entonces, con una población que eso sí que eran los otros que teníamos aquí, que estaba marginada por el resto de la población. No digo ya la aristocracia, que evidentemente a estos agramonteses los agotes no les interesaban lo más mínimo, ¿no?, sino que ya estaban marginados. Y nadie va a decir que fue precisamente Carlos ese emperador, conquistador, imperialista, que desde luego acabó con cualquier resto de posible recuperación del reino de Navarra para sus reyes legítimos. Nadie va a decir que fue el primero en dar una orden de prohibición absoluta de cualquier tipo de discriminación a los agotes, porque fue él, ¿eh? No fueron los legítimos reyes navarros, que en ese pedazo de Navarra que les quedó y en sus estados de Bearne y esas partes siguieron dando legislación en contra de los agotes, vamos, hasta Luis XIV, que ya muy a finales empezó a darle un poquito la vuelta a eso. Bueno, eso también es nuestra historia. A todo el mundo le parece fatal lo que ha pasado con los agotes, pero siempre lo contamos como si estuviesen fuera de la historia, ¿no? La historia es la historia, la oficial, las conquistas bélicas, y luego pasan cosas. Pues no, pasa todo a la vez. Ya sé que luego a la hora de analizarlo es muy difícil, porque como pasa todo a la vez, pues claro, al final la impresión de caos, ¿no?, de no entender los datos está ahí, pero no, estaban pasando muchas cosas, del mismo modo que el libro de Amaya Nausia Pimuliar ahora sobre las viudas en la Navarra de la Edad Moderna estaba pasando también en estos años. No son mundos paralelos que están ahí, está todo a la vez. Entonces, yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta antes ¿no?, de hacer desde hoy día, desde esa historia mucho más social que la académica, que es ¿no?, de buenos, de malos, de a ver si le perdonamos la vida el Cano, de bueno, porque bueno, le dio la vuelta al mundo, pero claro, lo hizo para este imperialista y no sé qué y tal. Bueno, sí, pues como las mozas de Hondarribia, ahí estaban también en su nivel y bueno, en fin. Y luego, pues precisamente para acabar con lo que aquí llamaríamos la cuestión nacional, y es que en estos años, en 1521 concretamente, que yo diría más con la excusa que otra cosa de la pandemia, ha pasado sin pena ni gloria los 500 años de las revueltas comuneras, de la guerra de las comunidades, de la derrota y por tanto de una vez más este Carlos emperador que impone
impone su ley, impone su forma de entender la monarquía, de entender Europa. Y además, como esto de los comuneros en los años 70, la izquierda castellana le dio se hacía llamar así, izquierda comunera, pues hoy día... Y entonces ha pasado sin pena ni gloria, pero menos conocidos todavía que Guipúzcoa participó de pleno en esas guerras de las comunidades. Es una cosa que no se cuenta, primero porque hubo unas villas que se pusieron a favor de las comunidades, otras a favor del emperador, hubo bastante bronca, pero luego llegó un capitán en general a Guipúzcoa, porque por lo visto el anterior era una especie de bombero piromano que en vez de calmar las cosas lo empeoró, y llegó el siguiente, lo aplacó con poca violencia, con más mano izquierda que otra cosa, y decidió una cosa que para los historiadores es un horror. Ordenó quemar la documentación que hablaba de todas estas cosas, para escándalo de las villas que sí se pusieron a favor del emperador, porque entonces no se les iba a reconocer. Y dijo, aquí no ha pasado nada, esta es una provincia, noble y leal al emperador, y esto no va a pasar a la historia. Pero claro, en la historia siempre hay documentos de por aquí y de por allá, y precisamente en el castillo de Beovia, lo que ahora se llama Gasteluzar, que son 4 piedras ya, precisamente sí está documentado porque el alcaide, Hernán Pérez de Ayarza de la época, que estaba todo el día escribiendo al emperador, dame dinero, porque es que al final lo puso de su bolsillo y al final le salió fatal, bueno, y no hizo más que perder dinero y acabó perdiendo el castillo. Pues entre otras cosas dice que habían venido desde Irún la población, habitantes civiles armados con la intención de tomar el castillo. Claro, luego, los mando por ahí, no pasó nada, pero entonces no cuenta con detalle, no sabemos si es la población de Irún o la población esta procomunera que había llegado hasta Irún para tomar este castillo que estaba en manos de unas tropas del emperador, y entonces no sabemos mucho, no sabemos si es la población de Irún que protestaba porque en el fondo es una forma de protestar contra la villa opresora que era Hondarribia, porque claro, aquí contamos las historias Navarra y no sé qué, pero las microhistorias son muy importantes también, o si es población de otras localidades de Guipúzcoa que vino, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa con eso? Primero, entre que uno manda a cambiar la documentación, entre que después oficialmente Guipúzcoa ha sido, como Vizcaya, fidelísima Bardulia, nunquam superata, que es lo que dice el escudo, un territorio fidelísimo a la corona y con el que ha estado ahí, pues eso, en todo el imperio. Entonces, claro, ¿cómo vamos a contar? Oye, que no, que los guipuzcoanos también tuvieron de lo suyo, que también hubo aquí gente que era muy crítica con el emperador. Entonces eso ha desaparecido. Y claro, luego desde una visión nacionalista vasca, a ver quién quiere reivindicar que Guipúzcoa fue tan castellana como Guadalajara o como Toledo. Pues entonces, ¿qué pasa? Pues desaparece la historia y no lo contamos. Entonces nos encontramos que las mujeres desaparecen de la historia, ahora estamos buscándolas, cuesta mucho más también encontrarlo, entre otras cosas porque cuando haces trabajo de las mujeres, en efecto están, por ejemplo, en actas notariales, en testamentos, en juicios, y es una documentación, lo sabes mejor que yo, muy prolija, muy difícil de leer y de ir sacando los datos, no es lo mismo que las grandes crónicas. En cuestión de, pues eso, ¿no?, de otros grupos sociales que los teníamos aquí mismo, pues lo mismo, o se investiga algo, pero parece que no va con el resto de la historia, y luego ya en lo que es esta historia oficial institucional, bueno, pues se hacen muchas trampas, pero se hacen muchas trampas ya en el siglo, mira, eso Álvaro lo dirá mejor, pero cuando te decía, no sé, Garibay y estos, que algo era de tiempo inmemorial, ya puedes pensar que fue de ayer a la víspera, porque una forma de cambiar la historia es decir, esto siempre ha sido así, que es una cosa que sigue funcionando muy bien, lo del siempre ha sido así, ¿no? Y decidir a partir de aquí esto va a ser así y así va a pasar a la historia. De hecho, utilizamos hasta esa expresión, ¿no? Que pase a la historia, que... Y entonces, claro, ahora cuando nos queremos plantear las cosas, pues nos pasa que, pues que muchas veces igual hasta intuimos que hay otra historia, pero es muy difícil de hacerla, ¿no? Antes decías a futuro, es muy difícil cambiar algunas percepciones. ¿Puedo acabar con una cosita? Sí. Con lo que quieras. No, era simplemente así, a futurible. En efecto, no somos pitonisos y no vamos a hacer futuro,
pero una ucronía, una cosa que no pasó en la historia, pero imaginaros que hubiese pasado, que no es lo más disparatado del mundo lo que voy a decir. Imaginaos que no el Elcano de Guetaria Guipúzcoa, sino un marinero de Guetaria de Lapurdi, de la costa labortana, que ya entonces estaba inmersa en la monarquía francesa. Imaginaos que al rey de Navarra de turno se le ocurre que necesitan dinero, mucho dinero para ganar una guerra a Castilla, hace falta mucho dinero. Imaginaos que se le ocurre que va a montar una expedición para ir a las Molucas, que en efecto daban un beneficio, si se te salía bien, brutal, ¿no? Imaginaos que se le ocurre eso y claro, con el rey de Francia y lo apoyan y sacan ahí unos 5 barcos y vuelve uno, ¿no? Con clavo que les basta hasta para pagar la expedición. Ahora estaríamos aquí hablando de eso. Bueno, igual aquí, como es Donosti, igual todavía sí, como habría sido un vasco, aunque fuese de Iparralde, lo vamos a decir así. En Francia todo el mundo conocería al Elcano, o como se apellidara de turno. En Guetaria hay una calle que pone Elcano Carrica, y en español y en francés lo han puesto Rue de El Cano, o sea, como se escribía antes en castellano muchas veces, ¿no? Lo conocería todo el mundo, pero estoy seguro de que en España no habría un Instituto Elcano, no habría, desde luego, un Juan Sebastián Elcano. Pues en efecto, ¿no? A veces las cosas que les damos tanta importancia histórica, bueno, se podrían relativizar. Lo voy a dejar por ahora aquí. Es que ricasco, Xavier. Ahí, Sí, con todos esos sesgos que van filtrando lo que nos llega, ¿no? Quedan restos, bueno, lo que ha dicho Carlos, que no aparece el canon por ninguno de los currículums. Por ejemplo, creo que comentaste alguna vez que se sigue usando la palabra descubrimiento, ¿no? Por ejemplo, el descubrimiento de América o del Pacífico. ¿Qué dice eso de nosotros, que hoy en día hablemos de descubrimiento? Se sigue usando hasta donde yo sé, hasta la última, esta ley educativa. Imagino que luego los desarrollos curriculares autonómicos lo pueden cambiar. Es una de las cosas que pueden cambiar, entre otras muchas, pero no lo hacen. Hombre, yo creo que lo que dice de nosotros es, voy a decir, egocentrismo, eurocéntricos, no sé. Al menos a la hora de transmitir la historia, marca una tendencia. El explicar a alumnos y alumnas que la llegada de Colón a América, porque eso es una llegada, no es un descubrimiento, se llama descubrimiento, implica y tiene unas connotaciones muy importantes y creo que además somos plenamente conscientes de ellas. Lo que pasa es que, bueno, esto no, tampoco, ¿cómo decirlo? Tampoco es una cuestión de... no sé cómo, de pensar que somos los únicos que actuamos así. No ha sido mis investigaciones principales, pero hace unos años hice una comparación de currículums entre currículums latinoamericanos y los currículums de algunas comunidades autónomas en España. Y todos pecamos de los mismos elementos. No es una cosa nuestra. Probablemente, el francés no lo he revisado, pero probablemente en Francia tengan distintos elementos, pero el mismo tipo de cuestiones. Y aquellos que, por ejemplo, dan importancia a Elcano, como es el currículum chileno, lo hacen por un interés claro que tenía el Ministerio de Educación chileno de revalorizar la figura del Elcano como un explorador, etcétera, etcétera. Pero sí, yo creo que al menos debemos ser conscientes. Lo que yo creo que ahora empieza a preocupar no es tanto estos elementos que sería posible cambiar, sino el que los alumnos y las alumnas, pero también los docentes, seamos conscientes de que estamos transmitiendo eso, porque el peligro es cuando no somos conscientes de que decir el descubrimiento de América en el tema 4 tiene unas connotaciones. Decimos, no, esto es lo objetivo. No, esto no es lo objetivo, estamos transmitiendo una idea. Lo hablábamos antes, ¿no? De que ahora nos planteamos desde dónde escribimos, desde dónde contamos, y lo ha dicho Agus cuando él en su crónica decide, en vez de hablar de la frontera sur, hablar de la frontera norte, que es la misma, pero según desde donde la mires, ¿no? Y yo recordaba un sketch de Lelutier cuando llegan a América ahí con las naves y los indígenas cantan, nos descubrieron, por fin nos descubrieron, ¿no? Claro, ahí te das cuenta de lo ridículo de esa perspectiva, según quien la mire, ¿no? Sí, solo una cosa, hasta el punto que cuando yo y muchos otros que hemos investigado sobre indígenas americanos, el concepto indígena es un elemento eurocéntrico. El indígena no se considera indígena hasta que llega un europeo y dice,
todos vosotros que antes erais distintos, ahora sois iguales. Sois el otro y el otro es indígena. Así que, y luego eso produce muchos problemas a la hora de investigar. Porque te estás dando cuenta que tú has hecho una categorización y has dicho, yo voy a estudiar a los indígenas. Pero es una cosa muy general. Ellos mismos no están considerándose a sí mismos todos indígenas, sino que tienen sus elementos. Entonces, Estas son cosas que estáis diciendo todo el rato que hablan de nosotros, ¿no? Y saber por qué crees que necesitamos héroes al contar la historia. Tiene que haber un Elcano y los marineros están ahí pasando miseria. ¿Por qué necesitamos el protagonista? ¿Qué clase de narración nos gusta o necesitamos? Pues buena pregunta. A mí particularmente no me gusta mucho. Yo de carrera hice historia, pero luego me he dado mucho a la etnografía, en la que precisamente esta idea de los grandes hombres desaparece totalmente, ¿no? Se funde, tiene sus riesgos, ¿eh? Esto de etnos y hablar de etnia y tal es una cosa luego muy, muy difícil de gestionar bien y en el caso de la etnografía vasca es muy evidente. Pero sí, a mí esto de las grandes hazañas de los grandes hombres nunca me ha hecho mucho para allá, pero es verdad que funciona. También es verdad que es mucho más fácil, ¿eh? Yo cuando estaba en el Museo Zumalacárregui, por ejemplo, claro, Zumalacárregui es un personaje. Entonces es muy fácil a partir de un personaje contar todas las historias. Y mira, como anécdota nos vino una vez una familia, ¿no?, de visita y tal, y nos contó que tenían en su casa, guardaban como una reliquia laica, diríamos, el juego de tazas de café que les había regalado Tomás Zumalacárregui cuando había está tuerto ese menor, se había alojado en esa familia, ¿no? Y les había regalado como agradecimiento un juego de tazas de café de porcelanas de Pasajes. Y claro, les dices, ya, pues que Porcelanas de Pasajes es una fábrica que se abrió 20 años después de muerto Zumalacárregui. Oye, que no, y que no, y que no podía ser. Siempre les habían dicho que Zumalacárregui. Dices, bueno, seguro, claro, como aquí a falta de guerras carlistas no hemos estado, seguro que en la siguiente guerra carlista pues pudo pasar algún generalote, algún alto cargo, algo, ¿no? Y eso puede ser cierto en ese sentido. Pero claro, ¿sabéis cuántos carlistas ha habido y cuántos nombres te tienes que aprender? Entonces te quedas con Zumalacárregui o con Napoleón o con Elcano, que Elcano encima, pues muchos se quedan con Magallanes y ya está, ¿no? O los British y los franceses siguiendo ahí con Drake, ¿no? Y además te dicen, no, pero es el primer capitán que le dio la vuelta al mundo. Y claro, los otros primero fue uno y luego fue el otro. Y dices, bueno, pero es que me importa mucho el capitán, ¿no? Porque ahí estamos pecando otra vez. Es que me da igual pero claro, también es mucho más fácil. Claro, no te vas a aprender, y eso que solo volvieron 18, pero joder, te vas a Pero es que te aprender iba a 18 decir, nombres. estamos hablando de conmemoración del Cano. No, tío, el primero que dio la vuelta al mundo, pero no llegó solo. Claro. Llegaron 18, luego otros 13, luego llegaron años después Sí, otros. llegaron, sí, también población indígena, no sé si, o de las Molucas, ¿no? Que ahora les da tanto, bueno, no sé si les va a dar trabajo, lo veremos el 6 de septiembre. ¿Cómo representas a ese otro, ¿no? Claro, porque hace 100 años estas cosas no se las planteaban, ¿no? Cuando empezaron. Y de hecho, lo que se representa en Guetaria es muy interesante, pero no para ver lo que pasó hace 500 años, sino lo que pasó hace 100 años, porque empezaron a plantearlo como lo veían hace 100 años. Y el concepto de la historia que tenían hace 100 años aquí en Guipúzcoa, me refiero, no tiene nada que ver con la que tenemos ahora. Sí que era muy de los grandes hombres, la españolidad no se cuestionaba, vamos, de hecho la vasquidad muchas veces incluso hasta la lengua se decía que era la más española porque no estaba contaminada ni por el árabe, ni por el latín, ni por nada, ¿no? Que es la de los primigenios españoles, que solo hemos quedado aquí como último reducto. Claro. Entonces nos cuentan mucho de estas cosas, pero claro, pasan los años y a ver cómo sacas ahora esta población que no sabemos muy bien qué hacer con ella o cómo incorporar a las mujeres, en efecto, ¿no? en estos discursos. Yo me pregunto cómo ha cambiado, Carlos, esto, por ejemplo, lo que acaba de decir Xavier, en 2022 es muy diferente de 1922, de cómo se celebra / conmemora, pero antes igual, 1822, igual ni se ignoraba, o no lo sé, ¿no? Hombre, las conmemoraciones siempre al poder siempre le han venido muy bien y cada cual se arroga sus hitos del pasado y dice, yo soy heredero de esto que vemos aquí. Por poner un ejemplo muy, muy, muy antiguo, bueno, muy antiguo no, pero con la reconstrucción cuando se quemó el Alcázar en Madrid y crean el palacio los Borbones,
claro, tienen que mostrar que son herederos de toda la tradición de reyes y así aparecen en esa plaza que está justo debajo del palacio, hay distintas estatuas y aparecen los reyes visigodos, etcétera. Y aparece también, lo que pasa es que están arriba y se ven peor, Atahualpa y Moctezuma. Y ellos son herederos de esos dos imperios también. Entonces, siempre ha habido conmemoraciones. Ahora, claro, las podemos hacer y transmitir por Zoom, pero siempre ha habido conmemoraciones y del siglo XIX las había, y en el siglo XX, desde principios del siglo XX, ha habido muchas conmemoraciones porque le hemos dado mucha importancia a esta historia política, no por el hecho histórico en sí, sino por lo que nos da a nosotros. Es decir, bueno, somos unos herederos de esta historia que estamos aquí conmemorando, que no rememorando. Y Estamos... quizá lo que cambia, no lo sé, quizá lo que cambia es que ahora debatimos, hace 100 años había una idea, ahora cuestionamos más, somos una sociedad más, una sociedad más crítica y esto es algo bueno. Uf, no sé si somos una sociedad más crítica. Sí, somos más posmodernos, ¿no? Y entonces, sí, debatimos, sobre todo en el caso de las corrientes históricas y de los historiadores, nos replanteamos muchas cosas que quizás antes no se replanteaban. También, yo por empatizar un poco con los historiadores del siglo XIX, las condiciones, o sea, ellos han creado una historia que nosotros estamos ahora revisando. Entonces, ellos también hacían historias sobre algo sobre la nada muchas veces, sobre una historia que era de las crónicas medievales, o de las crónicas o de los memorándums de los memoriales del siglo XVII. Entonces, claro, ahora estamos revisando esa historia y yo creo que esa es la diferencia, pero también tenemos que tener en cuenta que partimos de la base de que tenemos una historia que revisar. Y eso, al menos me parece a mí, que da una ventaja fundamental cuando tienes que hacer historia, el tener algo sobre lo que debatir. Decir, oye, esta persona ha hecho esta investigación, yo veo esto otro distinto. Al menos yo lo veo así, ¿eh? Pero, porque, bueno, tampoco es cuestión de decir, mira, los del siglo XIX ni se fijaron en esto. Bueno, sí que pobres, pero igual no tuvieron las condiciones o la oportunidad, o no quisieron tampoco, pero bueno, partían de cero, eso sí, muchas veces. Claro, es que es muy fácil. Hay una exposición, ahora mismo está en el Museo Oyaso, sobre la historia de la arqueología vasca. Historia y está la prehistoria. La vasca incluyendo Navarra, y no te creas que luego eso no ha dado problemas. Pero claro, desde luego hace 100 años Barandiarán y estos no se cuestionaban la vasquía, y en Navarra mucho menos todavía. Pero bueno, pero el título es muy bonito, es sobre espaldas de gigantes, ¿no? Que ya viene de, ahora no me acuerdo el nombre, pero un monje del siglo XIV que dijo, parece que sabemos mucho, pero no somos más que enanos sobre espaldas de gigantes. Es muy fácil, con todo lo que se ha acumulado de historia en este caso, ¿no? En todos los siglos anteriores, con todo lo que nos han enseñado los demás, es muy fácil tener perspectiva y ver. Pero si tuviésemos que empezar de cero, seríamos enanos y por tanto nuestra visión sería muy baja. Es verdad que estamos, iba a decir, descubriendo América constantemente, ¿no? Pero estamos reinterpretando porque ha habido otras cosas. Si empezáramos de cero, seguramente ni empezaríamos en muchas cosas, ¿no? Mira, por hablar de un historiador, Yanguas y Miranda Navarro, del 19, por ejemplo, cuando hablaba de la historia de Navarra, cuando decían la conquista, los intentos de conquista, yo al principio quedé un poco así y dije, no, sí. Claro, estaba hablando de los intentos de reconquista de los legítimos monarcas navarros. O sea, él ya tenía absolutamente asumido que Navarra era parte ya en el 19, clarísimamente de España, y que, vamos, veía con naturalidad lo que pasó en 1512 y que en todo caso la no naturalidad vendría del otro lado. Ahí ya pasaban muchas cosas también, ¿no? Pues las guerras de religión, a veces decíamos los otros también son los disidentes religiosos. No digo ya los judíos, que es casi más étnico que religioso, pero ¿no? En todo el siglo XVI, los católicos con los protestantes con los católicos, los sagramonteses y los ambomonteses, según en qué lado de Navarra te quedes, porque al primero que escribió un libro en euskera, resulta que en el otro lado ahora le estarían llamando traidor porque era bomontés, y así le fue también, pero bueno, en fin. Yo, una cosa justo con lo que acaba de decir, que además me parece muy interesante, la connotación que tiene utilizar la palabra o conquista o reconquista, porque son dos cosas distintas y esto afecta a los reyes navarros y afecta a todo el proceso que nosotros llamamos de reconquista en la Edad Media, que es una construcción y una construcción de las crónicas medievales. Reconquista implica que esto es tuyo, que ha sido tuyo. Sí.
y te da legitimidad para reconquistar algo. Ya es una construcción de lo que estás defendiendo. Es decir, yo esto no lo estoy conquistando, lo estoy reconquistando. El conquistador siempre es malo. Recuperas lo que te han robado. Claro, ¿no? el que Claro. reconquista está recuperando lo que es legítimo. Pero es que es muy interesante porque, bueno, en el caso de Asturias, puedes decir, bueno, pues estos primeros monarcas son descendientes de aquellos monarcas o aquella aristocracia visigótica, pero en el caso de Navarra, que además parece que nace, o así nos están contando ahora más la historia social que la académica, ¿no? Que es una reacción en contra del imperialismo de Carlomagno. Entonces lo podemos llamar reconquista o... sí. Bueno, sí. ¿Qué movimientos han facilitado que haya más debate, más crítica, cuestionarse las estatuas, los nombres de las calles? No sé si el antirracismo, el feminismo son los que han hecho moverse un poco estas cosas, ¿no? O sea, que la historia igual académica recibe de fuera todo esto que has explicado también, Carlos, ¿no? De esa esfera pública, esa influencia. ¿Qué cosas os parecen las aportaciones más valiosas? ¿Qué peligros pueden tener también? Quiero decir que puede ser que un cierto foco muy cerrado pueda tener peligros también. ¿Qué reconocéis de fuera como aportaciones? Yo creo que, bueno, depende mucho de lugares, pero todos los movimientos que tienen impacto en la sociedad terminan repercutiendo en lo que hacen los historiadores, más o menos, pero todos tienen su influencia. El Black Lives Matter, por ejemplo, a mí me parece que ha sido fundamental, pero claro, para el caso de las investigaciones sobre América, los movimientos indigenistas en América han tenido mucha importancia a la hora de revisar y de valorar el papel de las poblaciones indígenas. El feminismo creo que ha tenido también importancia, aunque creo que depende también de tradiciones históricas. En algunos lugares ha tenido más peso que en otras, sobre todo no por el movimiento en sí, sino por cómo ha reaccionado la academia, la historia académica a estos movimientos. Pero yo digo que cualquier elemento que importa en la sociedad termina influyendo en la historia. Un ejemplo muy reciente. De repente, en los últimos 2-3 años, los historiadores están redescubriendo epidemias, pandemias y enfermedades en la historia. Y no es porque antes no existieran, es porque de repente nos está interesando cómo se mataba a los gatos para que no contagiasen la peste y los desastres que eso producía, porque no eran los gatos. Entonces, ese tipo de cosas. Y lo que sí es cierto es que los intereses actuales, el presente, influyen en los intereses de los historiadores que, aunque hablemos de historia, vivimos en el presente y hacemos la historia en función de lo que nos interesa. Entonces yo creo que prácticamente todo lo que pasa, la crisis de 2008, también empezamos a investigar crisis económicas y cómo influían en el pasado. Yo creo que prácticamente todo, en mayor o menor medida. No sé. Sí, yo creo que funciona más, bueno, como decías, ¿no? Es esta historia social o esta percepción social la que marca las líneas académicas mucho más que al revés. Acaba de morir Fernando García de Cortázar y en El País creo que el titular era ha muerto García de Cortázar, el defensor de España. Es decir, hombre, hacía un tipo de historia muy... A ver, el defensor de España... O sea, eso es lo que le importa al país de la aportación que ha hecho García. No, sí, es muy... Sí, yo también pensé sé. exactamente lo mismo. Cuando vi el titular dije, yo cuando leía Cortázar no me pareció que no lo veía tan... Claro, además, si por ejemplo, imaginemos desde el nacionalismo vasco o el catalán le hubiesen reprochado a García Cortázar que hace una historia, él dirá, oiga, yo soy historiador, yo hago esto, pero pom. Y a usted le gustará o no le gustará, pero no, bueno, pero resulta que sí, ¿no? Hombre, los nacionalismos, los periféricos diríamos, porque los otros desde el siglo XIX por lo menos ya estaban ahí, ¿no? Sí han marcado también a la hora de hacer historia, de planteársela. A veces con resultados absolutamente aberrantes, todo hay que decirlo, pero evidentemente porque te replanteas las cosas y la visión que te han llegado porque no te cuadra, ¿no? A veces es verdad que se caen neomitologías con muchísima facilidad. En Cataluña ahora hay un instituto de Nova Historia, además me hace gracia el nombre, ¿no? Nova Historia, porque nueva, porque claro, como la historia vieja la han hecho los españoles, que además nos tiene mucha manía los catalanes, la hacen nueva. Y bueno, dicen barbaridades, pero es que además a mí lo que más gracia me hace es que la nueva es siempre, una vez más, los grandes hombres. Colón, catalán.
Bueno, ahora acabamos de saber que era bajo Navarro y Agote, pero bueno, ¿no? Pero Leonardo da Vinci, catalán, no tienes más que ver el cuadro de... Esto va en serio, ¿eh? Es el cuadro La Gioconda, conocemos todo el mundo, ¿no? Aquí, la Gioconda. ¿Ves los montes de atrás? Montserrat, está clarísimo. Pero Rockefeller no, era un, ¿cómo era? Rocaforada, no, los Rocafulla de no sé dónde, los Rockefeller. Y yo además digo, pero además es que eso es lo que queréis reivindicar. Pues, y tienen mucha fuerza. Y voy a decir así, los que se dedican a la historia académica, casi digo seria, pero bueno, ¿no? A la académica en Cataluña, o sea, uff. Y les cuesta mucho evidenciar, porque cada vez que dices algo de, mira, estas son una sarta de artaburus, no les llaman allí, pero en fin, o sea, unos garrulos que están haciendo unas auténticas aberraciones, siempre sale alguien diciendo, tú ya te has vendido a Madrid. Y claro, con ese discurso es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Xavier, pero no des leña solo a la nueva historia catalana. ¿Aquí qué riesgo de neomitología tenemos aquí mismo? Bueno, no tenemos el riesgo, tenemos la evidencia, yo creo. O sea, bueno, pues en Navarralde, por ejemplo, hay libros también muy buenos, que están sacando con todo esto de la conquista, reconquista, el encuentro, vamos a decir lo que queda más fino que descubrimiento, ¿no? En América se mete, ay, no, el encuentro en los 500 años, ¿no? Y enseguida sacaron, sí, el encontronazo, ¿no? Pero bueno, están saliendo cosas muy interesantes, pero están saliendo también muchas cosas que es que no hay por dónde cogerlas, o sea, es que no hay por dónde cogerlas. Pero eso viene de muchos años atrás, ¿eh? Y hay estudios de todo tipo, y bueno, Álvaro también lo decía. ¿Quién hace la historia? Pues un dentista te saca un libro de, pues eso, Colón, que además Colón puedes decir, joder, pues era un personaje muy poco a reivindicar. Ay, pero dices bajo Navarro, no Navarro de la Alta Navarra, no sé, no, bajo Navarro y encima Gote, y entonces parece que ya tiene que ser más bajo. Oiga, pero a ver, que es que no hay por dónde, o sea, eso que llama datos e interpretaciones, es que no hay por dónde, no hay por dónde cogerlos. Pero mira, en Berría le dedicaron una página y en Euskal Telebista también no sé cuántos minutos. Digo, y no van a ir a la universidad, le van a preguntar a Álvaro o a otras personas y les van a decir, oiga, ¿qué opinión le merece? ¿Cree que esto tiene que...? Ah, no, porque nos gusta pensar que esas cosas. Y ese concepto de la historia tan facilón, pues es que es mucho más fácil también. Es un poco lo que decía con Zumalacárregui, es que es mucho más fácil eso que la historia pues, de Amaya Nausia, por ejemplo, sobre las viudas en la Navarra de la Edad Moderna. Claro, es que es más difícil en efecto. Narrativamente, tener un protagonista que lleva toda la historia se entiende también. Bueno, y ahora que hemos conseguido meternos hasta con los dentistas, que creo que era el gremio que nos faltaba, creo que podemos abrir también el turno de preguntas, comentarios y críticas. Yo estuve hace, creo que 2 años, en un castillo de Galicia y Colón también era gallego. Hombre, y su madre de Vergara también lo tengo leído, pero eso hace 100 años ya, ¿eh? No hay en Pontevedra me suena en Pontevedra. Es en la provincia de Pontevedra estaba el castillo, es que no recuerdo cómo se llama, sí. pero también era gallego. Dije, mira, Sí. ya estamos aquí, qué bien. Sí, la pregunta. Hola, buenos días a todos y todas. Más que una pregunta es un comentario, maravillado con los 2 bloques que hemos tenido esta mañana. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nelson Aguilera, yo soy originario de Chile, de Punta Arenas, de Patagonia Austral, pero resido hace ya algunos años en Barcelona. En Chile celebramos la independencia o las fiestas patrias el 18 de septiembre. Y si ustedes se remiten a esa fecha, en realidad lo que conmemoramos es la primera junta de gobierno, cuya sesión, que leí porque está publicada, termina con un sonoro Viva el Rey. Nunca se declaró la independencia chilena el 18 de septiembre de 1810. Entonces celebramos un mito. La independencia chilena se suscribe en abril de 1812. La pregunta es ¿por qué el divorcio entre los hechos y las conmemoraciones? Y ojo, pasa religiosamente todos los años, la semana del 18 de septiembre, feriado, fiesta. Y la razón es relativamente sencilla. Después de 1833, que es cuando se asienta la oligarquía en el poder,
una oligarquía hacendal, heredera de la colonia, marcó una señal de desprecio profundo por los liberales que protagonizaron la independencia. Entiéndase, O'Higgins, hijo ilegítimo del virrey del Perú, y Carrera, un oficial menor del ejército español que retorna a Chile. Por supuesto, hijo de oligarcas. Por lo tanto, en el tiempo, lo que hizo la historiografía oficial ligada a la oligarquía fue descartar todas las fechas que pudieran estar relacionadas a estos mozalbetes liberales que son los impulsores de la independencia. Y la única fecha que quedó disponible, donde no estaba ni O'Higgins, ni Carrera, ni Rodríguez, que es el tercero de la fama, fue el 18 de septiembre. Y hasta el día de hoy estamos celebrando un mito. Sé que con este comentario no voy a cambiar las fechas oficiales en mi país, lo tengo sumamente claro. Pero es una forma de construir un relato porque lo que pasa de colado en toda esta conversación, y hemos venido dando vueltas sobre esta materia, o sobre esta idea en realidad, desde ayer, es que la narración es una narración del poder. Por eso es que es una historia que gira en torno a los protagonistas de la narrativa del poder y sobre las fuerzas que suponen en la pugna por el poder, redactada por los que ganaron. Un poco lo que dije ayer en el cierre de mi intervención. Y es llamativo porque de una u otra manera, a propósito de del último comentario que hizo Xavier, sí. Xavi, acerca de las ciertas paradojas que ocurren en términos de interpretación, claro, la construcción del discurso tiende a ser ficcionada. Y vamos a ver a Colones en Italia, vamos a ver a Colones en cualquier parte. No sería improbable que aparezca un Colón en América antes de su descubrimiento. Sí, puede ser. Ahora, un complemento a la pregunta que se hizo respecto a cuándo aparece el interés por esta historia indígena en América Latina. Probablemente el hito fundacional de lo que podríamos llamar las grandes escuelas de una historia más reciente en América Latina ocurren en Perú, fundamentalmente a principios de la década de 1990. Y la coincidencia reside en que es la crisis de los modelos ideológicos de izquierda, ligados a la academia, que se replantean la cosa indígena fuera de la lógica de la clase. Y en este aspecto son muy interesantes algunos trabajos de John Murray y varios otros autores de esa misma cuerda, que cuestionan la idea del imperio inca desde la óptica occidental que había sido empleada para describirlo durante décadas. Y eso abre una nueva perspectiva y un nuevo enfoque para tratar de reconstruir una historia sobre tradiciones que son ágrafas y que recuerdan o establecen relatos a partir de episodios que no están cronometrizados, por decirlo de alguna manera, ni están ligados a una secuencia temporal tan acotada. Y en complemento a eso, se empiezan a utilizar las crónicas, Garcilaso y varios otros, como matriz de búsqueda de información. Ahora, esta escuela ha tenido un desarrollo sumamente interesante y ha sido muy significativa como respuesta a movimientos indianistas, como Sendero Luminoso y otros más, en Perú y en Bolivia, Tupac Amaru y otros más, en términos de aportar contenidos desde la perspectiva del relato, sobre la base de la evidencia, sobre los hechos, cambiando un poco el eje, en el sentido de empezar a mirar a quienes fueron los objetos, entre comillas, de esta conquista, comillas. Eso es. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún comentario de la mesa? Yo, sí. Bueno, me ha parecido muy interesante, no vamos a quitarle la fiesta a los pobres chilenos, o sea, dejarles, ¿no?, el 18 de septiembre que lo celebren. Y me ha parecido muy interesante porque creo que en los procesos de independencia de gran parte de América Latina ocurren fenómenos similares. Claro, yo el caso chileno no lo conocía, pero en Ecuador ocurre un fenómeno similar, y con la vuelta de las oligarquías más conservadoras y cómo reconstruyen esas narrativas
de los primeros años de los procesos de independencia. Y ya digo que creo que es algo más generalizado que solo el caso chileno. Creo que puede darse en muchas otras de las repúblicas que empiezan a aparecer. Y con respecto al movimiento o a la revisión o al tema de los estudios indigenistas, con el caso de John Murra, al menos para el caso ecuatoriano, yo creo, al menos mi percepción, es que aparecen simultáneamente en el Instituto Tabaleño de Cultura, empiezan a aparecer también trabajos motivados por estos movimientos indigenistas que hacen, creo que es Segundo Moreno, Udo Overen, que empiezan a trabajar y a preocuparse por estas cosas. No sabría decir si influidos por John Murra o al mismo tiempo y no sé si empiezan a encontrarse, pero sí que es esa época, son los finales de los 80, los 90, cuando empiezan a aparecer esos trabajos sobre movimientos indigenistas. Y ya está, y con el tema de la fiesta, solo mantener la fiesta de los chilenos. Sí, bueno, no es algo, el famoso 14 de julio que se va a celebrar la semana que viene, no empezaron a celebrarlo el año siguiente de la toma de la Bastilla, ¿eh? Durante muchos años eso fue un motín popular, además, muy mal visto por la burguesía también, y luego se le da la vuelta, por decirlo así, al discurso. Cuando la Bastilla ya estaba prácticamente, además, casi no se utilizaba ni de prisión. Estaba el Marqués de Sade como anécdota y no precisamente por revolucionario. Bueno, tampoco Cristo nació una noche del 24 al 25 de diciembre. Pero sí, del mismo modo que las personas, los personajes históricos ayudan mucho a construir discursos, otra cosa es luego lo certeros que sean, pues las grandes fechas también ayudan, ¿no? Las grandes victorias, a veces también las grandes derrotas. Eso en Navarra ahora hay una épica, ¿no? de la batalla de Amayur, evidentemente. Es muchísimo más fácil eso que hacer un proceso de... Claro, es que en historia pocas veces se dan grandes hitos así, ¿no? Claro, los procesos son largos, económicamente, socialmente, los cambios, y claro, eso ya es muy difícil de contar y es difícil de retener. Y aparte que sí, nos encantan las fechas históricas, pero en el fondo no tiene nada que ver con la historia. Eso es una característica de nuestra sociedad contemporánea, el historicismo en el sentido de tenemos un sentido de la historia, luego saber lo que pensamos dentro de esto. Mis abuelos, incluso mis padres, yo diría que no tenían un sentido de la historia. Mi abuela era navarra, esto del reino de Navarra, o sea, estaba absolutísimamente fuera de su realidad. Para ella las fechas fundamentales eran pues San Juan y Navidad, o sea, vivía en un mundo tradicional totalmente cíclico. Y bueno, ella ya sabía el día del año que había nacido, el 25 de mayo del 96. Pero de ahí para atrás, mis bisabuelos no sabían leer, no sabían escribir, no sabían más que la lengua vasca y no sabían ni el día exacto que habían nacido. Y eso porque ya se apuntaba, en efecto, antes ha salido, en las fechas de bautismo y tal, a partir de 30. Era una cosa, pero es que tampoco les importaba. Era bastante irrelevante, ¿eh? O sea que nosotros también, por eso decimos otra vez, dice mucho de nosotros lo que vamos a estudiar, no tanto de aquello que estamos estudiando. Sí, y incluso como, también volviendo al tema de la fecha, como lo señalaba antes, que la cronología, incluso la que parece menos subjetiva, es subjetiva. Y la elección de una fecha para la fiesta chilena, aunque puede decir, bueno, han elegido una fecha, no, tiene un contenido ideológico de fondo importante. Rafa también nos dijo ayer que el 6 de septiembre quizá tampoco el Cano bajó a tierra el 6, pero no hay que decirlo. Vale. Pues nada, 6 de septiembre. Pues, nada, San Juan Sebastián. Bueno, pues que sepáis que el 30 de junio, los 500 años de la batalla de San Marcial y todo esto, pero la fiesta no empezó el 30 de junio del 23, ¿eh? Empezó, ni siquiera sabemos cuándo, pero parece décadas después. Y la ermita conmemorativa del Día de San Marcial, que ahora hay gente que le molesta porque esto que suene a un santo ya no le gusta, y se llama la Peña de Aldave y no desde el Monte San Marcial. Luego se llama San Marcial por la ermita. Más alucinante me parece que mis antepasados de hace 500 años, alguno tendría entonces en Irún, pensaran sinceramente que el obispo de Limoges, que entonces era reino de Francia, había intercedido ante la divinidad para que ganaran los de Irún y no los otros. Dicen, con el obispo de Limoges, el santo Marcial, ¿no? ¿Qué cosas? Bueno, pues entonces eso les parecía con absoluta naturalidad.
Bueno, a mis hijas les digo, dice, ya está este con sus chorradas, ¿no? O sea, a eso sí lo celebran igual. Y luego en Navarra Claro. otros se hacen los ofendidos porque celebramos una cosa que no habría que celebrar. Bueno. Sí, antes habláis de las conmemoraciones y de la que se celebró en 1922 y la que se está celebrando ahora. A ver, lo que no nos podemos engañar, las conmemoraciones son al final, se hace un uso partidista e interesado de ellas. Entonces, 1922 estamos en la época de la Restauración, un año después estará la dictadura de Primo de Rivera y se está construyendo el discurso nacionalista español, no nos engañemos. Y ahora se sigue construyendo el discurso nacionalista español. Yo os invitaría a que leyeseis un libro que acabo de terminar, que es de Pablo Batalla, un historiador asturiano, que habla de los nuevos odres del nacionalismo español. Y fliparíais, porque yo no había caído en la cuenta, porque no veo casi el programa, pero alguna vez que lo he visto, hasta MasterChef forma parte de los nuevos odres. Cuando, por ejemplo, hacen el concurso en la Capitanía General de Marina de no sé dónde, que yo flipé. O sea, pues bueno, pues lo hacen y todos los militronchos allí comiendo y bebiendo lo que les preparan. Bueno, pues eso es parte del discurso que se está construyendo hoy día. A mí lo que me alucina, y voy en la línea un poco lo que dices tú, es que, por ejemplo, desde una parte de la izquierda abertzale se les ha comprado el discurso. O sea, están repitiendo, vomitando el mismo discurso decimonónico de que el Cano era el abanderado del Imperio Español. Y ellos están repitiendo eso. O sea, la crítica hacia el Cano es esa, que era un genocida y un imperialista. Pero a ver, ¿no te estás dando cuenta de que estás reproduciendo el mismo discurso? Posiblemente, digo yo, no sé, no estoy en su mente, porque de alguna forma están intentando reproducir el discurso nacionalista. O sea, ellos lo que pretenden es crear una nación vasca, entonces utilizan las mismas claves que ha utilizado la nación española para crear ese discurso. Entonces, bueno, lo dejo ahí por si lo queréis comentar, pero yo creo que estamos asistiendo a una lucha de nacionalismos en torno al Cano. Y prepararos porque vienen San Ignacio y Urdaneta. Así que esto es una invitación. Otra vez grandes hombres. Y Porque, a ver, al final no nos engañemos. Nosotros que hemos ido de la televisión en blanco y negro, yo pasaba horas viendo películas de indios y vaqueros o de Robin Hood. Iba al bosque que estaba al lado de mi pueblo y cogía el arco y la flecha que me había hecho yo y me imaginaba que era, pues yo qué sé, Robin Hood, ¿no? Los mitos siempre atraen mucho y hacen muy buenos y muchos, como diría Rajoy, españoles o nacionalistas, ¿no? Al final es eso, creas un mito y todo el mundo se quiere parecer a ello. Los mitos actuales, ¿cuáles son? El fútbol, ¿no? Estuvo curioso cuando, por ejemplo, esto es un chascarrillo, pero que dice mucho. Cuando el Madrid gana la Champions, hubo periodistas en Madrid que dijeron qué malos españoles, porque no se alegran de la victoria del Madrid. O sea, ya se estaba identificando al Real Madrid como el símbolo de España y de lo español, igual que se hace con Nadal o, bueno, etcétera. Entonces, bueno, lo dejo ahí. del Barça igual no habrían dicho lo mismo. No, solo un detalle, Barquetu Beñas, que ahora mismo creo que sigue estando la nao Victoria, vamos, una réplica, evidentemente, que como réplica no debe ser muy buena, pero bueno, eso es otra cosa, y está ahí y ha llegado al puerto de Donostiarra coincidiendo con el 4 de julio, porque ahí se iba a hacer una exposición sobre la aportación española, luego lo disimularon en vasca, a la independencia americana. Claro, no, bueno, yo es que trabajo en un centro de patrimonio. Estamos hablando de historia más así, ¿no? Pero con la cosa patrimonial y estas cosas, una exposición que si nos pedían piezas, no nos pedían piezas y tal. Y claro, cuando nos dijo el director, dije, a ver, ¿la nao Victoria, la del Cano? Sí, digo, a ver, 1522, la independencia americana, 1776, digo, pero a ver, pero ¿qué historia es? Es que ya es lo que decías, ya es la neomitología, pero ya es que ni disimulamos. Un barco, y luego he visto un vídeo, si entráis, de Legacy y tal, adopta un héroe y unas cosas que ya el concepto de adopta un héroe, pero y sale un corsario Ignacio de Olavarría y bueno, unas cosas, pero claro, sale con una pinta que parece el primo de Piratas del Caribe y digo, a ver,
se habla de la guipuzcoana de Caracas y digo, a ver, que 150 años en historia, según se mire son pocos o son muchos, pero que los barcos no eran iguales, que la ropa no era igual, que ni el castellano, que habla así como un castellano antiguo, ya no es de finales del 18. ¿Qué pasa aquí? O sea, ya es que no cuidamos ni siquiera las formas. No, por lo visto. Un parque temático. Sí, es un poco. Si tenemos algún minutillo más para alguna pregunta y pasamos a las conclusiones. Bai, saiatuko naiz argia adierazten españoles. Quiero hacer referencia sobre todo a lo que acaba de decir Álvaro. Me parece que efectivamente, y de esto se ha hablado aquí, se ha hablado hace un mes y se está hablando entre la gente que está estudiando el tema, que sí es una de las cosas que va en contra digamos, de la figura del Cano, de los 21 que vinieron, que ya hablamos de 21, etcétera, es pues que el nacionalismo español lo ha utilizado, lo utilizó, lo sigue utilizando, es evidente, la nao que está, lo que acaban de hacer, etcétera. Eso es, digamos, va en detrimento de lo que el pueblo, me refiero al pueblo de Guetaria, y yo entiendo el País Vasco en general y nuestra historia, es algo que es verdad que los personajes o las personas o las fechas, etcétera, y sobre todo concretar en un nombre, etcétera, puede ir en detrimento de la historia, del conocimiento de la historia, pero al mismo tiempo es cómo se funciona, cómo han hecho la historia los historiadores, desde la perspectiva personal, cómo hemos hecho los pueblos la historia, etcétera. Entonces, es lo que tenemos. Yo estoy de acuerdo en que hay que cambiar el enfoque, todo esto, pero hay que tener en cuenta que somos lo que de dónde venimos nos ayuda a entender a dónde vamos. Y es verdad que la figura de Elcano y los 20, etcétera, que vinieron, incluidos los indígenas, entre comillas, saber de esa historia es enriquecedor para todos. Me parece que a veces lo que se está haciendo con esta historia y Elcano se está hablando de forma, no sé, sin tener en cuenta que se ha escondido, que lo han escondido intencionadamente, desde el nacionalismo español, desde el inglés, con el tema de Drake, el francés, etcétera. Entonces, hay una historia que no se ha contado, que no está en los currículos, que es importante saber como otro tipo de historias en la construcción de cada uno como pueblo. Entonces, yo también estoy de acuerdo en que esta historia desconocida la tenemos que hacer entre todos y nos concierne digamos también al pueblo de Guetaria, etcétera, Guipúzcoa, País Vasco, reivindicar esta historia y otras historias que no se nos han contado, que nos han manipulado, digamos, históricamente en lo que éramos para lo bueno y para lo malo. O sea, ahora de repente parece que uno es malo del todo y se terminan ahí las cosas. Pues hay que conocer. Y si no conocemos, si no se nos cuentan, porque como ciudadana no soy historiadora, aunque sí interesada en la historia, pues los historiadores yo pienso que ahí tenéis pues un trabajo muy importante que hacer. Y está bien ser crítico, etcétera, pero sin demolir y sin caer en bandos. Bueno, no sé si me he explicado, más o menos. Es que ricasco. Es que ricasco, Zuri. No, yo creo que debería, porque creo que volvemos a los historiadores, lo que han escrito o no han escrito y lo que nos llega, ¿no? Que es diferente. Es distinto, sí. Me parece, los dos comentarios me han parecido muy interesantes y estaba dándole un poco, estaba reflexionando un poco sobre lo que habéis dicho los dos. Con respecto a las conmemoraciones, yo opino, creo que como vamos, todos construimos discurso. Es inevitable, bueno, no sé si es inevitable, todos construimos discurso, todos los historiadores, se puede utilizar desde una perspectiva, se puede utilizar desde otra, pero todos terminamos construyendo discurso. No sé si eso se puede cambiar. A mí lo que me produce, no sé cómo decir,
desazón, me produce un poco de pena cuando son o somos los historiadores los que hacemos esto que comentabas tú de dividirnos en bandos y ponernos en un bando, ponernos en otro bando. Me parece interesante la idea de fomentar esta idea de conocer sin demonizar a las personas del pasado, que se movían en marcos culturales y sociales completamente distintos. El hecho de utilizar la palabra genocidio para algo que sucede en el siglo XVI ya es un presentismo absoluto. Nadie se lo planteaba así. Nadie tenía el objetivo de producir un genocidio. Vamos a decir que esto también es importante. Entonces, creo que desde la parte de la historia, desde la historia académica, ojalá también desde la historia educativa, lo que transmitimos, tendríamos que evitar este tipo de cosas, lo que no sé si es posible. Al menos como solución así, provisional, parcial, lo que me parecería interesante es dar voz a discursos muy diferentes. Al menos eso nos previene de ese discurso único que en muchos casos aparece en la historia y que sitúa a Elcano como un héroe, a Colón como un héroe o como un villano. Bueno, si hay por lo menos discursos múltiples, al menos yo puedo elegir, como en los periódicos, puedo elegir el que más me guste a mí, pero estoy viendo diferentes discursos. Al menos me permite plantearme la duda de que puede que ninguno esté reflejando verdaderamente los hechos históricos, sino que están transmitiendo un discurso. Y estoy completamente de acuerdo en que todas las conmemoraciones tratan de hacer un discurso, todas. Pero bueno, tampoco no creo que sea el objetivo de este curso acabar con los festivos de todas las comunidades y países en los que nos toca. Bueno, simplemente eso. Creo que los historiadores deberíamos estar un poco más alejados de ese tipo de discursos y ser conscientes de que lo que transmitimos tiene su repercusión, al menos cuando se utiliza. Y da igual que sea desde el punto de vista de atacar a algunos por imperialistas, como desde el punto de vista de atacar a otros porque estamos hablando de que hay una imperiofobia. Y entonces todos los que opinan que hay cosas que hay que revisar de la historiografía de la monarquía hispánica están atacando una idea de la monarquía hispánica. Están revisando una historia, creo yo. Creo que el objetivo debería ser conocer, no tanto transmitir ese discurso. Gracias, Carlos. ¿Zerbait izteko, Xavier? Bai, pues bakarrik esateko, barkatu, pues yo creo que precisamente la Fundación Elcano, esta Fundación Elcano, que hay más, sí ha hecho durante estos años un trabajo muy interesante muy poliédrico, diría, ¿no? De mostrar muy diferentes facetas, no solamente de si héroe o villano, que no está mal, pero y de contar muchísimas más cosas que por lo general no se contaban, ¿no? Porque siempre estamos en la historia eso, ¿no? De grandes hazañas, no. Se pueden contar 1.000.000 de cosas a través del Elcano, bueno, de lo que fue la primera mitad del siglo XVI, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ese trabajo se está haciendo. Otra cosa es, en efecto, hasta qué punto llega eso al resto de la sociedad. Pero eso es que es difícil, ¿eh? Es difícil. Bueno, pues estamos en el momento de cerrar esta mesa. Orain ondorioak jasoko ditugu, Igone Mariez Currena, que estuvo moderando las mesas de ayer, y yo con las de hoy, pues expondremos las conclusiones brevemente de estas mesas. Jon creo que quiere decir algo, entonces despedimos, creo, a Javier y a Carlos. Es que recasco.